Muy estimados amigos, salve María. Sean todos bienvenidos a una charla de formación más en el canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Para nosotros es una verdadera alegría tenerles a ustedes aquí presentes en esta charla y, una charla fundamental para nuestra vida, para hoy, para mañana, para la vida entera. Es una charla que va a tocar el centro de nuestra vida espiritual, con lo que nos alimentamos para seguir adelante en el día a día. Y para eso pues hemos invitado aquí al hermano Iván. Salve María, hermano Iván. Salve María, hermano Juan Andrés, ¿cómo está? Qué alegría estar nuevamente aquí con usted y con todos los que nos siguen a través del canal de los Heraldos del Evangelio de El Salvador. Hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo que es justamente la fuerza de los hombres y la debilidad de Dios. ¿Qué será eso? Bueno, después de la oración inicial vamos a decir qué es. Y vamos a iniciar rezando un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Justamente el tema de hoy, que decíamos que es fuerza de los hombres y debilidad de Dios. ¿Puede haber algo que sea debilidad de Dios? Bueno, es justamente la oración. Ahora ustedes dirán, ya creo que los heraldos ya han hablado otras veces al respecto de este tema de la oración. ¿Por qué tocar nuevamente esta práctica, esta realidad de la oración en la vida cristiana, en la vida espiritual? Es porque la oración es algo tan fundamental, pero tan fundamental, que por más que nosotros vayamos a misa, por más que nosotros cumplamos los mandamientos, por más que nosotros hagamos lo que hagamos en nuestra vida espiritual, propósitos y todo, huyamos de las ocasiones próximas, si nosotros no rezamos, nosotros no nos salvamos. Entonces es algo por lo cual nosotros tenemos que estar constantemente tratando, y también hay distintos aspectos al respecto de la oración que nos pueden ayudar a ser mejores personas, ser mejores cristianos, mejores católicos. Entonces, justamente es este tema que es tan importante para nuestra vida espiritual, para mejorar cada día. Todos nosotros, cuando pasa un año, generalmente hacemos propósitos, pero si son propósitos espirituales, no vamos a lograr tener fuerzas para cumplirlos, sino es justamente acompañados por la oración, porque justamente la oración es esa fuerza, ese alimento que para nuestra alma, que justamente nos da la capacidad de conseguir aquello que nos proponemos, obviamente desde que sea para nuestro bien espiritual. Y algunos de ustedes podrá pensar, pero bueno, yo soy pecador, yo caigo muchísimo en vicios, en defectos, por más que hago mis propósitos al inicio de año, no pasan 3 días y ya caí. Puede ser que alguno diga, yo infelizmente no estoy en la gracia de Dios, yo justo caí en esta charla de formación, no sé ni por qué, estoy aquí comenzando a escuchar, ya me quiero ir a otro video, pero escucho esto, yo que no estoy en la gracia de Dios, ¿será que Dios puede escuchar mi oración? ¿Será que Dios no va a tener, por así decir, náuseas de una oración de un pecador, de un enemigo de Él, de alguien que está en la enemistad de Él? Y para iniciar podemos ya responder eso. Justamente sabemos que cuando alguien está fuera de la gracia de Dios, no está en amistad con Dios. Y por la justicia divina, no deberíamos de ser escuchados en ninguno de nuestros pedidos. Pero recordemos que Dios es misericordia además de justicia. Y si por la justicia no deberíamos de ser escuchados en nada, por la misericordia de Dios, Dios tiene piedad y escucha todas esas oraciones y las prepara para nuestra conversión, y también para que en el momento que nosotros volvamos a la gracia de Dios, todos esos méritos que estaban guardados sean útiles para nuestra salvación. Entonces,
Es importantísimo que por más que nosotros hayamos caído en una falta grave y estemos fuera de la gracia de Dios, nunca dejemos de rezar. Por el contrario, recemos más. No tengo ni fuerzas para pedir mi conversión, pero tengo fuerzas para pedir algo que necesito. Pídalo. Pídalo y van a ver cómo la misericordia de Dios se va a encargar de darnos lo que es mejor para nuestra alma y seguramente aquello que le pedimos de la mejor manera posible, tal vez no como lo esperamos, pero aún mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y justamente la oración tiene que ser hecha para que tenga todos los resultados posibles, porque podemos hacer, así como todo en la vida, podemos tener una capacidad de hacer las cosas, pero también habrá un resultado a lo que nosotros hacemos de manera diferente, tomando en cuenta cómo nosotros nos preparamos, cómo nosotros realizamos las cosas y todo el enfoque que se le da. Y me recuerdo una frase, exactamente no me acuerdo de quién es, pero como dicen, cuando uno no sabe de quién es, digan que es de San Agustín, entonces no sé si es de San Agustín, pero bueno, hace bastante tiempo me recuerdo esa frase de que es mejor ser cojo en el camino verdadero que ser un atleta en el camino falso. O sea, si yo necesito llegar a una meta, es mejor ir lento en el camino que me lleva a esa meta que yo ir rápido en un camino que puede ser muy parecido, pero un milímetro, un grado, medio grado, un cuarto de grado transviado, un cuarto de grado desenfocado. Entonces, y me acuerdo una vez incluso nuestro fundador, Monseñor John Cla, estábamos en una homilía y por el año tal vez 2006, 2007, en el Tabor, donde tenemos la basílica, todavía no existía la basílica, pero él decía de una manera muy, muy jocosa, él decía, le estaba dando el sermón en una tarima y decía, ¿qué es más importante? ¿Yo ir lento? Yo quiero llegar a aquel punto que está allá, él señalaba un punto recto, mejor ir lento en ese camino o yo un milímetro desviado, un pequeño grado y voy a caer, y estaban justamente los técnicos del sonido, dice, yo voy a caer encima de los técnicos del sonido y les voy a jalar la oreja porque el sonido no está muy bien. ¿Qué es mejor? ¿Llegar a ese lado recto o un milímetro desviado y yo no voy a llegar a mi meta? Entonces, ¿mi meta cuál es? Es el cielo. ¿Y qué es mejor? Ir en ese camino bien recto, aunque no sea tan rápido, o ir por otro camino que puede parecer bonito y todo, y hasta parecido al del cielo, pero me va a llevar a otro lugar y no voy a poder entrar en el cielo. Entonces es importante que sepamos cómo rezar bien para poder alcanzar lo que nosotros pedimos y necesitamos. Y vamos a entrar directamente ahora en el tema, en la primera diapositiva, donde decimos que la oración es una conversación con Dios. ¿Quién ha tenido la oportunidad de conversar con una persona virtuosa, con una persona agradable, una persona que tiene una conversación sobrenatural? Uno a veces pueden pasar horas y horas y horas y uno no siente pasar el tiempo. Incluso la persona sale edificada, la persona sale llena su alma, ¿verdad? Y es algo tal vez inefable, que no podemos decir por qué salimos tan contentos, pero es justamente porque entramos en comunicación con una persona y no solo escucharlo, sino es intercambiar, preguntar, responder, dar mi punto de vista. El ser humano es un ser sociable y nosotros necesitamos conversar. Alguno tendrá una vocación especial de anacoreta del desierto o algún monje cartujo, pero lo normal incluso en la vida religiosa es poder exteriorizar. En los heraldos tenemos ciertos tiempos de silencios, ¿verdad? Pero cuando podemos hablar, pues ahí comentamos pues todas las cosas que hemos leído, todo lo que hemos escuchado de nuestros fundadores, compartimos y realmente uno ahí siente que se enriquece muchísimo, incluso más que cuando puede estar estudiando. Entonces el ser humano necesita la conversación. Y me recuerdo también el doctor Plinio,
el inspirador de los Heraldos del Evangelio, el formador del Monseñor Ronclá, él tenía todas las noches una conversación con su madre, doña Lucilia. Él tenía una vida muy activa, ya desde joven, fue un líder católico y doña Lucilia siempre lo esperaba en su casa rezando al Sagrado Corazón de Jesús. Ella pasaba horas rezando y el doctor Plinio, por reuniones, por diferentes cosas, llegaba ya muy tarde de regreso a la casa. Y doña Lucilia, ella nunca se iba a dormir, se esperaba todo el tiempo rezando hasta que llegara el doctor Plinio. Y cuando llegaba, comenzaba a la 1, 2 de la mañana una conversación que tal vez no era tan larga, generalmente unos 15, 20 minutos, media hora, pero donde cada uno contaba lo que había hecho en el día. El doctor Plinio le contaba a ella todas las luchas que había tenido, todas las intervenciones, todo, en fin, todo su apostolado, y ella le aconsejaba y le decía: hijo mío, tenga cuidado con tal punto, vea tal cosa, debería de hacer tal cosa en su apostolado, de una manera muy amena, de una manera muy de madre a hijo y de hijo a madre, pero que también con mucha amistad. Porque ellos, por más que se tenían un gran respeto, cada uno le abría el alma al otro, y eso ayudaba tanto al doctor Plinio para tener fuerzas en su lucha diaria, y como doña Lucilia también, porque ella lo amaba y para ella su vida era poder hacer algo por su hijo. Y esa es una pálida idea de lo que puede darse con nosotros con Dios. Entonces, cuando reza el hombre, conversa verdaderamente con Dios y se une a Él de una manera muy especial, lo que se traduce en una felicidad indescriptible, porque participa de la felicidad que se saborea en el cielo. Nosotros en el cielo, justamente, ¿qué va a ser la felicidad en el cielo? Esa conversación con Dios eterna, ese contemplar a Dios cara a cara, pero no es quedarse estático así, viendo a Dios y no decir nada. No, Dios constantemente nos va a estar revelando cosas sobre Él, sobre toda la creación, sobre el cielo, sobre todos los misterios, y nosotros también vamos a estar conversando con Dios. Nosotros vamos a estar de alguna manera expresándole nuestro maravillamiento, dándole gracias por ser tan bueno. Entonces es un intercambio, y justamente la oración ya es pregustar aquí en la tierra un poco de eso que vamos a tener en el cielo con Dios. Pero aún más se deleita, escuchen esto, nuestro Señor, según nos dice San Agustín: la oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Qué interesante, cómo Dios nos creó justamente con esa apetencia para comunicarnos con Él. Nosotros necesitamos a Dios, pero Dios también, dice San Agustín, tiene sed de que nosotros tengamos sed. Nosotros, entre más nos vamos saciando de Dios, entre más nos vamos alimentando de Él, vamos teniendo más sed. Y Dios queda todavía más contento de que tengamos más sed de Él, porque Él puede darse más entre más nosotros lo busquemos. En las horas de alegría, expresémosle nuestra gratitud por los beneficios recibidos. Importantísimo, la gratitud, ya vamos a hablar sobre eso. Y de modo especial, recemos cuando nos asalten las tentaciones, porque somos muy débiles y los enemigos de nuestra salvación son muy numerosos y muy fuertes. Y podemos decir que cada día son más numerosos y cada día son más fuertes. Pero si nosotros recurrimos a Dios, nosotros vamos a tener más fuerzas y vamos a ser todavía más numerosos para vencer a el demonio y sus secuaces. Esto es apenas como una manera de introducción. Ahora vamos a entrar a los obstáculos comunes a la oración, porque nosotros siempre vamos a tener justamente estos enemigos, y que muchas veces esos enemigos pueden estar fuera o dentro de nosotros. El primero es el pragmatismo. Cuando nosotros somos pragmáticos, cuando nosotros somos
tierra, materialistas, cuando nosotros nuestro fin último lo ponemos en las cosas materiales, en el dinero, en la salud, lo ponemos en fin, en cosas hasta legítimas, pero que son aquí en esta tierra, nosotros no nos abrimos a la oración, no pensamos en rezarle a Dios y pedirle lo que necesitamos. ¿Qué hacemos nosotros cuando somos pragmáticos? Vamos a buscar la solución justamente, si yo necesito dinero, voy a buscar solo la solución de una manera financiera, si yo necesito trabajo, voy a tocar todas las puertas, pero nunca voy a buscar ese auxilio de Dios. Y muchas veces ahí vienen las frustraciones porque la persona por sus fuerzas no consigue lo que piensa que puede lograr. Y ahí viene justamente el otro punto, que es la autosuficiencia. El ser humano después del pecado original tiene esa tendencia horrorosa de encerrarse en sí mismo y de pensar de que yo puedo, yo soy capaz. Y muchas veces hoy en día los motivadores de vida son justamente los que nos mueven a eso, los que quieren que nosotros tengamos esa autosuficiencia y nos aconsejan, no, tú puedes, tú tienes que decir yo puedo, yo soy el mejor, no sé cuánto, no sé qué. O sea, por cierto lado, yo tengo que tener una cierta confianza natural en mí mismo, está bien, cierta confianza, ¿verdad? Pero sobre todo, yo tengo que abrirme a Dios, que Él es el Todopoderoso, el que realmente puede más allá de mis capacidades naturales. Y recuerdo la frase de San Ignacio de Loyola: yo tengo que ser como que todo dependiera de mí mismo, sabiendo que todo depende de Dios. O sea, no seamos autosuficientes para poder hacer una buena oración. El otro punto, sentirnos para ser atendidos por causa de nuestros pecados. Ese es un gran obstáculo. Cuando nosotros nos sentimos indignos y decimos, no, yo soy el peor de los hombres, Dios no me va a atender, yo soy un pecador, lo que decíamos al inicio, es un gran obstáculo. Me tengo que quitar eso, que entre más soy miserable, Dios de alguna manera quiere ayudarme, ¿verdad? Y quiere que salga yo de ese lugar. Es el más interesado en que yo me salve. Entonces, no poner ese obstáculo de sentirse indignos y así no rezar. El siguiente punto, que es un obstáculo, es cuando no ponemos en consideración la voluntad de Dios. Entonces, cuando somos caprichosos a la hora de pedir, Señor, porque yo quiero, porque sí, porque yo quiero, y no pongo en la balanza la voluntad de Dios. Yo tengo que pedir todo, pero si es voluntad de Dios, sabiendo que Él nos lo va a dar si es su voluntad, y de esa manera también nosotros expresarnos. Y lo otro es el desánimo y la falta de perseverancia. Es un gran obstáculo porque cuando nosotros desanimamos en lo que estamos pidiendo, ¿qué hacemos? Dejamos de pedir, y esa es la falta de perseverancia, y con eso pues no obtenemos lo que nosotros realmente necesitamos para nuestra vida espiritual o para cualquier necesidad en nuestra vida diaria. Y después vamos a la siguiente diapositiva, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice esa frase tan importante que tiene que llenarnos de confianza y que nos tiene que dar justamente esa solidez a la hora de pedir, que es: pidan y se les dará. Es una promesa divina, es una promesa de la verdad encarnada. Entonces no podemos dudar de Él. Y tengo aquí la cita bíblica por extenso, porque me parece muy importante. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. Si ustedes van a ver acá, nuestro Señor nos dice: pidan y tal vez se les dará. Busquen y quizás hallarán. No dice nada de eso. Nuestro Señor está dando sentencias. Nuestro Señor está dando verdades, no ambiguas como se escuchan tanto hoy en día, todo relativo. No, nuestro Señor no es relativista. Nuestro Señor dice las verdades de frente. Y nuestro Señor, si nos dice que si pedimos se nos dará, si buscamos encontraremos, si tocamos se abrirá, es porque se va a dar sí o sí, sin condiciones. Y aquí nuestro Señor
para todavía hacer un poco más didáctico, nos presenta esta afirmación, que lo hace en forma de pregunta, que es una manera muy semítica de explicar todo, muy, digamos, de aquellos pueblos del Medio Oriente. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes que son malos, aquí lo dice, ustedes, nosotros, somos malos, somos pecadores, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que se las pidan. Sobre todo, quien nos ha tocado ver mucho cuando convivimos con personas desde que son jóvenes y vemos ese proceso cuando se casan y tienen su primer hijo, la persona cambia mucho. La persona se da cuenta de que tiene que ser un ejemplo, de que tiene que darle a su hijo lo mejor que puede. Y es un instinto paterno, un instinto materno. Y nuestro Señor sabe eso porque Él creó ese instinto. Y Él dice, ustedes que son malos, que hacen tantas cosas equivocadas, nunca cuando su hijo le pide un pan, ustedes le van a dar, qué sé yo, una piedra. Y se van a reír cuando el niño agarra la piedra y se quiebra el diente, ¿no? Sería algo impensable, ¿verdad? Bueno, hoy en día, quién sabe, con tanto loco suelto por ahí, pero no es lo normal. Y entonces, ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánto mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las piden. Mateo 7, 7, 11. Entonces, Dios sería una blasfemia pensar que si nosotros le vamos a pedir algo bueno, Él nos va a dar algo malo. Y se va a reír de nosotros desde el cielo. Miren, qué tonto, me pidió tal cosa buena y yo le di esto, ¿cómo está sufriendo? No, sería una blasfemia pensar en eso. Si nosotros que somos malos a nuestros hijos damos cosas buenas, imagínense cómo el Padre Celestial nos va a dar cosas fabulosas, por más que nosotros le pidamos cosas mediocres. Entonces eso nos tiene que llenar de mucha confianza. Y es justamente, aquí entramos, la llave para poder ser atendidos, para que nuestra oración sea 100% atendida. Primero la humildad, después la fe y después la confianza. Y vemos como en el Evangelio aparece un leproso que tuvo 3 actitudes exteriores ante Jesús. Guarden esto. El primero se acercó. Es importantísimo nosotros acercarnos de nuestro Señor, ya sea en el Santísimo Sacramento, ir a una capilla con adoración, o acercarse a nuestro Señor, que dice, cuando 2 o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré con ustedes. En fin, de cualquier forma, nosotros acercarnos a Dios. Obviamente, la iniciativa siempre es de Dios a través de la gracia, pero nosotros tenemos que dar un paso hacia adelante. Si nosotros no damos ese paso, no hay nada que recibir. Entonces, acercarse a Dios, aprender más sobre Él, buscar más estar instruidos sobre Él, acercarnos. Después se arrodilló. El leproso se arrodilló. Tomó una actitud de inferioridad. Yo reconozco que yo soy menos. Yo reconozco que Dios es todopoderoso, que Dios es infinito, y por eso yo reconozco y tomo una actitud de reconocimiento. Es el arrodillarse. Y finalmente se dirigió a Él con las palabras. Porque es importante nosotros también expresarle a Dios lo que necesitamos. No porque Dios no sabe lo que necesitamos, sino porque a nosotros también nos hace bien exteriorizar eso y saber, yo necesito esto. Y yo al decirlo me doy cuenta y me concientizo más todavía que lo necesito. Y ustedes van a ver cuáles son las palabras que Él dice, que ya son consecuencia de las actitudes iniciales que Él había tenido. A estas palabras añadió su intención, expresada humildemente en la condicionalidad de su petición. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. O sea, ponemos la humildad, ponemos la fe, ponemos la confianza y ponemos también esa
condicionalidad que si es la voluntad de Dios. Es una oración perfecta que nos enseña este leproso y que nosotros tenemos que imitar. Si quieren pueden sacarle una captura a esta diapositiva, creo que es bien importante para que nosotros imitemos eso a la hora de rezar. Y aún todavía más importante, a Dios le gusta todavía más aún cuando nosotros, además de pedir por uno mismo, sí, todavía le gusta más cuando nosotros pedimos por el prójimo, cuando nosotros pedimos por alguien más. Y es justo el caso del centurión romano. Tiene lugar un hecho de mayor belleza aún con un centurión romano, el cual ruega no por él mismo, sino por un criado. Episodio difícil de ocurrir, que alguien interceda por otro y de forma desinteresada. Porque realmente, ¿qué podía él esperar de un criado? Tenía tantos. Era un centurión, le servían muchos soldados, por lo menos 100 soldados, y además de los 100 soldados tenía empleados, criados, esclavos, en fin, tenía de todo. ¿Por qué él se iba siendo romano sobre todo? Se moría, conseguía otro, ¿qué importaba? Sin embargo, él era un hombre recto, era un hombre bondadoso, era un hombre que sabía pedir. Y como él sabía pedir, él desinteresadamente fue hasta nuestro Señor y tuvo esa actitud de humildad y le pide: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya será necesario para salvar a mi criado. O sea, no es necesario ni que te muevas hasta mi casa, hasta donde él está. Entonces él tenía fe, él tenía humildad y él tenía confianza. Y nuestro Señor se queda admirado por la fe de este centurión romano. Y la iglesia acoge justamente desde el inicio de la liturgia, entre las reminiscencias de la iglesia primitiva, ya está esta frase acuñada en la oración eucarística, digamos en la Eucaristía: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Domine non sum dignus, como se dice en latín. Entonces, ustedes ven cómo a Dios le agrada cuando pedimos unos por los otros. Es importantísimo la intercesión. Y ya vamos a hablar de eso también. Si ya es importante la intercesión entre nosotros, y lo vemos en este caso y lo vemos en tantos otros casos, como cuando piden por la suegra de Pedro, como cuando bajan aquel paralítico y nuestro Señor queda impresionado por la fe, no del paralítico, sino de los que lo llevaban, y que eso le conmueve al propio Dios. Es esa debilidad de Dios, podemos decir, de ver cómo unos piden por los otros. Entonces, importantísimo, pidamos por los demás y que los demás también pidan por nosotros para justamente alcanzar todo lo que necesitamos. Después otra cosa que, algunos que somos un poco parlanchines nos cuesta mucho, que es rezar con pocas palabras. Cuando uno, vamos a ver esta citación de Mateo 6:7. Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Mateo 6:7. Ya que la fe y la admiración, aliadas a las pocas palabras, suelen ser valiosas virtudes para los humildes. Entonces, importantísimo que nosotros no queramos impresionar a Dios, porque Dios ya sabe todo. Entonces muchas veces se ven en ciertos grupos que nos toca llevar la Virgen, personas que de repente quieren hacer una oración y comienzan a decir: Señor, porque tú eres todopoderoso, tú eres magnífico, porque tú, Señor, eres el más grande, porque tú, Señor, eres... Y una hora diciendo todo esto y al final cura mi rodilla. Entonces, todas las alabanzas de Dios para una cosa mínima, o cura la puntita de mi pie, o no sé, lo que fuera. Pero no se necesita decir todo ese palabrerío, esta rebumbante y toda esa, hasta podemos decir falacia, porque Dios no necesita todo eso. Entonces, no es necesario todo eso
para nosotros expresarle a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque generalmente en eso entra vanidad. Y cuando yo digo todo eso, yo estoy pensando, ay, no, es que la otra señora que está ahí va a decir, no, es que ella sí sabe todos los atributos de Dios. Va a saber que yo sé orar, yo sé rezar en voz alta. Entonces, muchas veces se da eso. No es necesario. Pueden ser 3 palabras y Dios las escucha. Porque Dios prefiere la sustancia que la forma. Dios prefiere lo íntimo, Dios prefiere la esencia de nuestra oración que toda la forma, todos los adornos que nosotros le podamos poner. Porque Dios también ve lo interior más que lo exterior, y eso nuestro Señor nos lo explica, ¿verdad? Cuando habla de los fariseos, que se van a las esquinas de las plazas y comienzan a trompetear, todo, y dice, no, cuando tú quieras rezar, vete a lo escondido, y ahí nuestro Padre que ve lo escondido, te va a escuchar. Y después vemos también nuestro Señor que dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Y obviamente, por más que decimos que Dios escucha a todos, incluso a los pecadores, obviamente, cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, Dios nos escucha mucho más. Y es el caso de los santos, es el caso de la Santísima Virgen, es el caso, en fin, de todas las almas justas que cuando le piden a Dios, pues Dios casi que se ve obligado instantáneamente a darle lo que necesitan. Si bien que muchas veces hay pruebas, arideces y todo, pero obviamente que entre más la persona cumple la voluntad del Padre, nuestro Señor nos va a escuchar más. Algo importante también es el abandono en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor es todopoderoso. Ya, solo voy a decir eso, no voy a decir todos los atributos. Nuestro Señor es todopoderoso, Él puede todo. Entonces, Él, ¿cómo no va a poder, no va a tener fuerza, no va a tener poder para realizar algo que yo necesito? No, pero es que es algo tan difícil porque yo soy un miserable. Hey, está diciendo que Dios no puede. Entonces, Dios sí puede. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero Él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero Él les dijo, qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Mateos 8, del 24 al 26. Ese es un ejemplo impresionante de cómo tiene que ser nuestra confianza en nuestro Señor. Porque nuestro Señor realmente le dice a los apóstoles, qué miedosos son ustedes. O sea, ellos que habían visto todos los milagros de nuestro Señor, que lo habían visto resucitando muertos, que lo habían visto multiplicando panes, que lo habían visto, en fin, curando a tanta gente, ¿cómo iban a tener la mínima duda de que nuestro Señor, estando en el barco, ellos podían perecer? Pero nos pasa también a nosotros. Muchas veces nosotros se nos olvida que estamos en la iglesia, que estamos en la barca de Cristo y que si nosotros estamos en la verdadera barca de Cristo, en la verdadera iglesia, que es la católica, apostólica y romana, y estamos donde ella está realmente, nosotros tenemos que tener la confianza de que nuestro Señor nos va a atender. Por más que yo esté en tribulaciones, en callejones sin salida, tengo que tener la certeza, nuestro Señor Jesucristo me va a atender. Y justamente, ¿por qué dudar de ese hombre cuyos poderes excedían las fuerzas de la propia naturaleza? Él ya les había dado demostraciones de todo lo que podía. ¿Y cómo podemos dudar de Él? Nosotros que hemos visto la Sagrada Escritura, que nosotros hemos visto todos los milagros que han hecho los santos a lo largo de los siglos, todos los milagros que ha hecho la Santísima Virgen en sus apariciones, ¿cómo podemos dudar de que nuestro Señor no va a poder resolver nuestros problemas y los problemas del mundo actual? Debemos dormir con el Señor en medio de las tempestades de nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer, abandonarnos en nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estamos en esa barca y vemos que nuestro Señor está durmiendo y vemos que está con una almohada durmiendo profundamente,
¿Qué vamos a hacer? ¿Ir a despertarlo? ¿O ir a gritar, a llorar, a desesperarnos? No, vamos a buscar nuestra almohada. Vamos a ponernos cerquita de Él y saber que estando cerquita de Él, tranquilos, nosotros ahí vamos a lograr lo que necesitamos. Nosotros, nada malo nos va a pasar si nosotros tenemos esa confianza de contemplarlo, quedarnos durmiendo cerca de Él. Por más que nos estén cayendo las olas, que me esté mojando, yo aquí estoy bien. Yo sé que aquí no tengo cómo naufragar, cómo ahogarme. Otro punto importante en nuestra oración es la gratitud, porque muchas veces nosotros pedimos, pero cuando recibimos no agradecemos. Y eso es horrible. Es horrible cuando nos lo hacen a nosotros, cuando alguien nos pide un favor y no nos dice ni gracias, pero es horrible sobre todo cuando nosotros se lo hacemos a Dios. Me recuerdo un caso hasta hoy, me da un poco de repugnancia, si bien que obviamente yo lo perdoné en el momento, pero en el sentido de que es feo cómo pasa eso. Una persona que estaba con un cáncer tremendo, pedía la visita a la Virgen y que la Virgencita venga porque yo necesito curarme del cáncer y gran piedad. Se le llevaba a la Virgen, la persona rezaba, la Virgen la curó. ¿Ustedes creen que esa persona fue capaz de por lo menos, qué sé yo, llegar un día para agradecerle a la Virgen, llevarle un ramito de flores, llevarle nada? La persona se curó, desapareció. Nunca más apareció. Nunca más pidió la visita a la Virgen para agradecerle. Y puede ser algo mínimo, pero me quedó marcado. ¿Y cómo es la ingratitud de los hombres con Dios? Ahí están los casos de verdad de los 10 leprosos en el Evangelio, y cada uno podrá tener muchos casos que contar. Y es muy feo cuando se le hace eso a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando recibimos una gracia? Después de rezar y conseguirlo. Primero, reconocer el beneficio recibido. Porque podemos ser tan ingratos que nosotros pensamos, es que simplemente tenía que pasar. Y no somos capaces de decir, fue Dios. Yo reconozco que Dios fue el que me dio este beneficio recibido. Es lo primerito, reconocimiento. Después, ¿qué tengo que hacer? Alabarlo y darle gracias. O sea, yo tengo que reconocer las grandezas de Dios. O sea, yo sé que Él me dio eso, pero yo también reconozco que Él es todopoderoso, que yo dependo de Él, y alabarlo, glorificarlo con oraciones, con acción de gracias, con misas en acción de gracias, en fin, con cualquier otra forma, darle gracias. Formalmente, yo doy gracias, Señor, te doy gracias por esta gracia recibida, por este favor, por esta bendición. Tengo que hacerlo. No puede quedar algo implícito, tengo que formalmente hacerlo. Y otra cosa, que muchos no lo hacen tampoco, es recompensarlo según las propias posibilidades y de acuerdo con las circunstancias de lugar y tiempo. Yo recibí tanto lo que necesitaba. Yo ahora, en agradecimiento a Dios, voy a darle una ofrenda. Voy a darle una ofrenda, puede ser a una iglesia, puedo darle una ofrenda a una comunidad religiosa, puedo darle ofrenda a un centro que ayuda a gente necesitada. En fin, yo tengo que darle gracias a Dios y recompensarlo de alguna manera. O ornando su altar, llevándole un arreglo de flores, o en fin, hay tantas formas, haciendo el bien al prójimo. Dios va a quedar súper contento porque pues Él espera que nosotros también seamos agradecidos. Entonces no podemos dejar de hacer esto. Reconocer el beneficio, alabarle, darle gracias y recompensarlo según nuestras posibilidades. Ahora vamos al siguiente punto, ya casi terminando nuestra charla, que es si es necesario la intercesión de María y de los santos. Porque por más que nosotros hagamos una oración bien hecha, por más que nosotros nos esforcemos y realmente hagamos una oración con atención y
la hagamos bien con todos los pasos que hemos dicho, nosotros, como somos pecadores, como somos imperfectos, como somos insuficientes, nuestra oración muchas veces puede ser también insuficiente para alcanzar lo que necesitamos. Pero ahí nosotros tenemos a los mejores aliados que nos dejó el propio Dios, que es a Nuestra Señora, y son los santos que ya están en el cielo, que ya alcanzaron la meta y están junto a Dios. Y Santo Tomás explica de una manera muy interesante. Aquí tenemos que atender un poquito, ¿verdad? Porque entramos, un poco en teología, pero creo que es muy fácil de entender. Nos explica Santo Tomás de Aquino. Hay un orden divinamente establecido en todas las cosas, según Dionisio Areopagita. Y es que las últimas cosas, o sea, nosotros, aquí que estamos abajo, vuelvan a Dios valiéndose de las intermedias. Recordemos que Dios es jerárquico. Y vamos a ver, todo lo que Dios hace tiene una jerarquía. Y Dios creó a través del verbo. Por ejemplo, Dios usó, el verbo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y también Él creó a través de causas segundas. Y nosotros vemos, hágase el mar, hágase, son causas segundas para llegar al total de la creación. Cuando vemos, por ejemplo, cómo Dios actúa en la Anunciación, Dios, miren que era la Santísima Virgen, que era la reina de los ángeles, era la criatura más excelsa. Lo normal, a nuestro modo de pensar, es que el propio Dios se le apareciera y hablara con ella, pero no. ¿Dios qué hace? Dios utiliza un ángel. Dios manda un embajador, una causa segunda, para pedir lo que él quería. Y así nuestro Señor, incluso cuando es a seres superiores, como es la Virgen, prefiere actuar por causas segundas. Mucho más nosotros, que necesitamos más esa purificación de nuestra intención. Entonces volvemos aquí. Y como los santos ya están en la patria celestial, y por tanto muy cerca de Dios, parece que está pidiendo el orden general establecido que nosotros, que aún estamos en este cuerpo mortal y andamos peregrinando lejos de Dios, a Él volvamos por mediación de los santos. Entonces ustedes ven cómo realmente no solo es bueno rezar a los santos, pedir su intercesión, sino que es necesario, según explica Santo Tomás de Aquino. Si lo ha dispuesto así el Señor, no ha sido por falta de poder por parte suya, obviamente, sino para conservar en todo el orden general establecido de obrar siempre por medio de las causas segundas. Dios es la causa primera, los intercesores son la causa segunda y nosotros pues somos la causa final. Y San Bernardo, a respecto de la Santísima Virgen, María, Reina de los Santos, San Bernardo explica cómo, obviamente, si necesitamos a los santos, mucho más necesitamos a Nuestra Señora, que es la Reina de los Santos. Y dice San Bernardo, así como nosotros no podemos acercarnos al Padre, sino por medio del Hijo, que es mediador de justicia, así no podemos acercarnos a Jesús, si no es por medio de María, que es la mediadora de la gracia, y nos obtiene con su intercesión todos los bienes que nos ha concedido Jesucristo. Entonces, eso que es tan difícil de entender para mucha gente, especialmente después de Lutero y de los protestantes, de que es mejor ir directo al Padre, ¿verdad? No necesitamos a María, porque en el Evangelio dice que hay un solo intercesor entre el Padre y los hombres, Jesucristo. Bueno, es verdad. Aquí dice, no podemos acercarnos al Padre sino por medio del Hijo, que es mediador de justicia. Así no podemos acercarnos a Jesús si no es por medio de María, que es la mediadora de la gracia, porque Dios así lo estableció. Y lo vemos tanto en las bodas de Caná, que gracias al pedido de ella se consigue algo que como que Dios, nuestro Señor, no quería darlo, pero por el pedido de ella lo hizo.
También cuando nos la da como medianera de todas las gracias, cuando estaba en la cruz nuestro Señor, y nos da como madre, y se la da a San Juan y a toda la humanidad en la persona de San Juan. Nosotros vemos cómo es necesaria la intercesión de la Santísima Virgen. Y nos dice San Bernardo: puso el Señor en María la plenitud de todos los bienes, y por tanto, si tenemos alguna gracia y alguna esperanza, si alguna seguridad tenemos de salvación eterna, podemos confesar que todo nos viene de ella, todo nos viene de María, pues rebosa de delicias divinas. Huerto de delicias es su alma, y de allí corren y se esparcen suaves aromas, es decir, los carismas de todas las gracias. Y el ejemplo tan bonito de una fuente, han visto esas fuentes que tienen diferentes platos, que primero cae en una bandeja, esa bandeja se llena y de lo que rebosa caen las siguientes. Pues esa primera bandeja es la Santísima Virgen, la fuente es Dios, pero esa primera bandeja que se llena y está completamente repleta desde el primer momento, y que a cada momento, hasta el momento de la Asunción, se fue llenando más y más, y Dios la fue ensanchando y ensanchando, y que igual rebosaba, nosotros captamos todas esas gracias a través de ella. Entonces, si nosotros podemos tener alguna esperanza de que nuestras oraciones sean atendidas, y que la tenemos confianza en eso, es porque tenemos a una madre que intercede por nosotros y que es la medianera de todas las gracias. Así como él dice, huerto de delicias es su alma, y de ahí corren y se esparcen suaves aromas, es decir, los carismas de todas las gracias. O sea, si nosotros no pedimos por intercesión de la Santísima Virgen, es un suicidio. Estamos queriendo algo, como decíamos al inicio, estamos tal vez hasta corriendo, porque podemos estar haciendo nuestra oración bien, pero en un sentido que no es el debido. Entonces, con la Santísima Virgen, ahí podemos decir sí, ahí yo corro en el sentido verdadero, y ahí no estoy cojeando en el sentido verdadero, sino estoy corriendo, ¿verdad? Porque ella es la que realmente purifica todas nuestras peticiones y le son agradables al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Para concedernos todo lo que necesitamos. Y finalmente, aquí concluimos nuestra charla del día de hoy, que en manera de 3 preguntas para fijar lo que hemos hablado largamente durante estos minutos. ¿Cómo debemos orar para conseguir lo que pedimos? Con humildad, atención, confianza y perseverancia, ¿verdad? ¿Qué debemos pedir en la oración? Principalmente, la gloria de Dios y su reinado, el perdón de nuestros pecados, la salvación eterna, y por cualquier otra necesidad para nosotros y para el prójimo, desde que sea para el bien de nuestras almas. Entonces es muy importante grabarse esto. Y lo último, es necesaria la intercesión de la Virgen María y de los santos. Sí, porque Dios así lo dispuso. Entonces, creo que con esto podemos tener la certeza que si nosotros aplicamos todo lo que hemos visto en esta charla, nosotros vamos a tener 100% efectividad en nuestros pedidos. Y nosotros realmente vamos a tener una llave de oro para abrir el corazón de Dios. Esa oración que nosotros podemos hacer de esta manera que hemos explicado es justamente la fuerza de los hombres, y podemos decir que es la debilidad de Dios realmente, porque Dios abre su corazón. Dios no puede decirnos que no cuando rezamos como Él mismo nos ha enseñado, como hemos visto en todos los pasajes aquí del Evangelio. Entonces, esto era lo que quería compartir con ustedes, que siento que es tan necesario en nuestra vida espiritual. Como decíamos al inicio, de nada sirve hacer muchas cosas espirituales si yo no rezo, porque no voy a tener fuerzas para lograr nuestros objetivos.
Hermano Iván, muchísimas gracias, de verdad. Sabe que todos los expositores que por aquí desfilan, en el mejor de los sentidos, todos son muy buenos, todos, la verdad que todos yo veo que se preparan muy bien para transmitirnos todas estas enseñanzas. Todos los temas que tocan pues son importantísimos, son bonitos, son lindos, pero cuando se trata de la oración, por más de que siempre, no siempre, pero martillemos frecuentemente en el tema, la verdad que es algo que es un básico, ¿no? Es un básico, es de una importancia capital y porque sobre todo está en juego nuestra salvación eterna. De parte de todos aquellos que nos están viendo, nos están siguiendo, quería agradecerle y también quería agradecer a todos ustedes que pues del otro lado de la pantalla nos acompañan. Les quería pedir que recen por nosotros, que bueno, también que sean unos grandes evangelizadores compartiendo este video con más personas, también dejando su like y pónganos en comentarios qué temas les gustaría que tratásemos, que profundizásemos. Valen temas que ya hemos dado, pero quizás ustedes tienen pues más dudas, más preguntas y quieren pues una profundización. Así que bueno, hermano Iván, muchísimas gracias nuevamente. Y no sé qué le parece si terminamos con una oración, ya que estamos hablando de la oración. Perfecto. Rezamos y vamos al grano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.